hoy, pero este tipo es un impresentable. Estoy hablando nada más y nada menos que de Pablo Moyano. Me quedé sin retorno recién, me sacaron el retorno completamente. Ahora sí, Pablo Moyano. Es increíble, porque Pablo, el salvaje, así le dicen, el salvaje Moyano, en vez de defenderse de las múltiples causas que tiene, y en vez de utilizar su coraje, porque es recontra machito, ¿viste? ¿Viste qué guapo que es? Para venir acá y contestar preguntas simples, ¿sabés lo que hace? Insulta. Hoy hizo alusión a mí con la palabra boludo, pero ya había dicho un montón de cosas. Yo antes de responderle a este impresentable, que obviamente es parte del plan bomba, ¿eh? No se crean que son ajenos al plan bomba. Antes de responderle a el salvaje, este impresentable, con datos y con lo que hay que mostrar, yo te quiero hacer escuchar porque viene a A24 o a América a insultar. ¿Por qué es tan guapo? Pablo Moyano, si sos tan recontra macho, ¿por qué no venís acá a responder preguntas? Preguntas sencillas, ¿eh? Pero mirá. ¿Tienen miedo de ir presos ustedes? Sí, mirá cómo tiembla, ¿no? Creo hace 1 año y medio que empezó esta campaña, ¿sabes cuándo empieza la campaña? Cuando parte de la CGT con el señor Triaca tenían prácticamente acordada la reforma laboral. Fue que habla con otros compañeros que rechazamos la reforma laboral y ahí comenzó el ataque mediático, que hoy solamente lo instala Majul de América 24, porque nadie se acuerda de la causa de los Moyanos. Vos te imaginás que cuando agarramos Independiente era un club quebrado, descendido, con un estadio sin terminar. Preguntale a los socios independientes qué piensan de la gestión de Moyano. No, están muy contentos. Hugo Moyano, ¿vos te crees que Hugo Moyano y quién te habla íbamos a hacer negocio con la barra, con la venta de los choripanes, con la venta de las entradas, con la reventa de los trapitos? Pero por favor. Y bueno, el único que lo instala es algunos medios o algunos programas de A24, Clarín, La Nación e Infobae, que no se bancan, que los Moyanos no firmamos la rebaja salarial a través de la modificación de los convenios colectivos de trabajo, no votamos la reforma laboral y no aceptamos las paritarias que nos quisieron imponer. Tenemos una carpeta donde hemos tenido un seguimiento en los últimos años. Así que, muchachos, hasta periodistas prestigiosos de grupos importantes investigaban a sus mismos compañeros de trabajo. Así que está todo desvirtuado. Nadie cree en una justicia independiente. Así que no Moyano, a ver, una última. Todas estas operaciones mediáticas instaladas de algunos medios de comunicación. Una última, le estamos produciendo el programa Majul para la noche. Tiene material para conectarle a la noche Majul. Bueno, dale. Es cierto que están muy contentos. Hace 1 año y medio tiene material, mira. Están muy contentos los socios independientes, pero también es cierto que se comprobó que algunas empresas que estaban familiares de Moyano le vendían a Independiente por más de 100 millones de pesos, digamos. Eso incluso lo reconoció su padre. Pero es decir, sí, hay cosas un poco grises que pueden hacer que uno tenga miedo a terminar preso. Pero no quiero decir, mirá, no quiero ser maleducado, pero los boludos y las hormigas nunca se van a terminar. ¿Sabes las barbaridades que han dicho? Menos mal que no quiere ser maleducado, ¿no? A ver, primero hablemos con datos. No es que yo soy un fiscal. Yo para ser el promotor de todo esto tendría que ser fiscal 6 o 7 veces, porque eso es la cantidad de causas abiertas que tienen los Moyanos. Juez 6 o 7 veces. Por favor, necesito... Gracias, seguir con el programa. Gracias, Caito. 6 o 7 veces. Y inventar todas las acusaciones concretas que tiene. Lavado de dinero, asociación ilícita, defraudación, adulteración de documentos, adulteración de medicamentos oncológicos, connivencia con la barra brava. No son trapitos, ¿eh? Ahora vamos a analizar por qué tiene Moyano las causas abiertas. Y cuando empezó a nombrar gente, dijo, bueno, Clarín, La Nación, Infobae, faltaba
Ah, faltaban todos los medios de la otra corpo, los de Cristóbal López. Los del reo Cristóbal López. Esos son los medios que te ayudan a vos. Además, Pablo Moyano, si sos tan guapo, vení a responder preguntas. Vos tenés guardaespaldas, yo no tengo. Vos tenés un papito que te sale a defender, yo me defiendo solo. Vos ensuciás todo el tiempo e insultás, yo muestro datos. Reforma laboral, si están detrás de todos los negocios, ¿qué reforma laboral? De absolutamente todos los negocios, no solamente lo de las hinchadas. Estuvieron detrás de todos los negocios durante el kirchnerismo y se pelearon con Cristina por negocios. Y yo no es que empecé a denunciar a los Moyanos por el tema de la reforma laboral. Los empecé a denunciar mucho antes, en 2011. Pablo, si tenés la paciencia para leer, lee el libro Él y Ella, donde apareces vos, tu padre, las cuentas en el exterior de Valeria Salerno, la hija de la compañera de tu padre o la esposa de tu padre. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés por qué no te investigaban antes? Porque la mayoría de las personas te tienen miedo, como a vos y a tu papá, porque son patoteros y les tienen miedo. Yo no les tengo miedo. No soy un compadrito, pero no les tengo miedo. A la gente que anda con guardaespaldas las 24 horas, no le tengo miedo. Ustedes son los que tienen miedo. Jorge Macri, buenas noches. Buenas noches. Ahora vamos a hablar de unas cuantas cosas, que tienen que ver con los índices de pobreza, la inflación. Está Roberto Kachanowski. Roberto, buenas noches. ¿Cómo te va? Después vamos a hablar del mercado financiero también. Les voy a presentar en segundos nada más lo que dimos en llamar el plan bomba para crear pánico. Pero antes, Hugo Machiavelli, Cecilia Devana, Facundo Pastor. Hay más información sobre los Moyanos. Todos los días producen información vinculada con la corrupción. Atención, Hugo Machiavelli, buenas noches. Dale. Luis, en la Fiscalía de Lomas de Zamora, donde se investiga la presunta asociación ilícita contra Pablo Moyano, dirigente de Independiente, /Bravas, se están analizando la primera parte de las pericias que se hicieron, tecnológicas, las hizo la Policía Federal, sobre la empresa Integradores. ¿Qué rol tenía la empresa Integradores? Era la que imprimía los carnets, los bonos y todo lo que tiene que ver con los hinchas. ¿Y por qué es importante esa empresa? Porque según la declaración de varios de los arrepentidos en la causa, los hinchas /Bravas de Independiente funcionaban pagados por la dirigencia independiente de los Moyanos. Vamos a ver una placa de un mecanismo, así lo entiende la justicia, cómo funcionaba en partes, de acuerdo a la declaración de las pericias, esta cuestión. La dirigencia daba la orden de imprimir cuotas sociales, bonos y protocolos de unos 1000 hinchas /Bravas. El listado se lo daba Bebote a Lagarón a través de un pendrive. Esto consta en la causa. Le decía, estos son los 1000 de esta semana, que en general son los de siempre. Lagarone, uno de los /Bravas, iba a la empresa Integradores y allí se imprimían en 48 horas los bonos, las entradas, los protocolos. Esos 1000 hombres, casi como un ejército, era lo que finalmente funcionaba de acuerdo a 100 que ya declararon en la causa. Lagarone entonces le entregaba a Bebote un sobre con todas las entradas de estos muchachos y Bebote Álvarez se lo daba a los líderes por zonas que el día del partido se lo daban a su vez a los barras y los hinchas. Esto está corroborado por los arrepentidos, por las pericias y los propios barras que declararon no van a ser procesados, declararon que le pagaba la dirigencia las entradas y que eran parte de este ejército. Un ejército de 1000 personas, bancada con guita de los socios de Independiente, que es guita mal usada de la corrupción. Y la causa por asociación ilícita contra Independiente avanza. Cecilia Devana, buenas noches, dale. Buenas noches. El adelanto. Buenas noches, Luis, y así es. ¿Cómo avanza? Porque pudieron incorporar a la causa los testimonios de los arrepentidos, pero como indagatorias, porque ningún juez se dignó a tomar las audiencias de homologación y que ingresaran de esa forma al expediente. Con lo cual, la situación de estas personas se va a ver sobre el final del caso cuando haya un juicio, si se les otorga un beneficio o no, porque los jueces de garantía se negaron sistemáticamente a homologar las audiencias.
Es muy importante lo que dijeron. Entre las declaraciones está la de Bebote Álvarez, la de Lagarone y la de una persona de apellido Godoy. Esas tres se lograron incorporar. Así Bueno, que... para pasarte en limpio esto, están muy complicados los moyanos. Y por eso forman parte y son funcionales, como diría el kirchnerismo, que le gusta tanto la palabra funcional, al plan bomba. El plan bomba para crear pánico. Yo antes de ir a hablar con Jorge Macri, te voy a dar algunos elementos. Obviamente acá no vamos a negar ni los datos de la pobreza que se conocieron hoy, una mala noticia tremenda, ni la crisis económica. Pero hay un plan bomba para crear pánico. A estos impulsores la crisis económica, que es real, los excita. La incertidumbre política y los corcoveos financieros que existen les inyecta adrenalina. La cifra de la pobreza que entristece a todos, yo supongo que todo el mundo debería estar triste por esto, que se acaban de conocer hoy a la tarde, en vez de entristecerlos, los emociona. ¿Y saben por qué? Porque tienen un buen argumento y una justificación adicional para inculcar más veneno, más zozobra y más resentimiento. Estoy hablando de los operadores de cuanto peor, mejor. Hablo de los impulsores del plan bomba. Los que tratan de echar nafta al fuego para que se pudra todo. Yo no los minimizaría, ¿eh? No los minimizaría. De hecho, recién lo hablábamos con Eduardo, estuvieron muy activos agitando el caos bajo el hashtag Argentina explota. Escuchá el concepto. Argentina explota. Muchachos, si Argentina explota, explota con todos adentro, ¿eh? Ustedes no se van a salvar. El hashtag Argentina explota. Lanzando el falso rumor de que volvería el corralito. Ese fue el primer tuit de Argentina explota. Ahora voy a ver si lo puedo explicar técnicamente. Roberto me va a ayudar. Encantado. Recordame tu nombre y apellido. Darjet. Darjet, porque te iba a decir Danger. Lo tenía mal escrito eso. Danger es lo que están planeando ellos. Montado en la decisión del Banco Central de permitir a las entidades bancarias que usaran el total de su cartera para comprarle LELIQs. Es decir, los promotores del caos intentaron transformar una herramienta para intentar evitar la suba del dólar en una pura y dura confiscación y congelamiento de depósitos. De hecho, mucha gente me preguntó, che, ¿qué pasa? ¿Van a congelar los depósitos? Roberto, te saludé, ¿no? Me saludaste, sí. ¿Escuchaste eso vos? Sí, es muy común que la gente diga eso o me pregunte eso. No creo en absoluto. O sea, yo no puedo adivinar el futuro, pero no creo que pase por la cabeza del gobierno hacer semejante cosa. Podés tener otro tipo de problemas, pero no creo que vaya a haber ningún tipo ni de default este año, ni de confiscación de depósitos. Menos mal. Los impulsores del plan bomba también salieron a pronosticar que el dólar en cualquier momento se iría a los 50 pesos. A veces parece, como bien planteó ayer Luis Tonelli, que estuvo acá, la tormenta perfecta, con ingredientes explosivos. Una crisis económica que provoca angustia, todo el mundo está angustiado. Una bomba de veneno metida en el centro del sistema judicial. Para eso lo invité hoy a Jorge Sigal, para que me ayude a pensar en esto también. A ver, veneno para meterse en una causa para voltear la causa de corrupción más relevante de toda la historia argentina, que es la de los cuadernos. De hecho, hoy mismo, Diego Brancatelli, lo voy a decir sin ningún tipo de agresión personal, alguien a quien en un país serio no se le debería dar la menor entidad, salió a pedir elecciones anticipadas. Como un globo de ensayo, yo supongo que para ocultar el humor social y de paso ver si puede hacer un poco más de daño. Insisto, yo no minimizaría cómo trabajan estos grupos de tareas. De hecho, ayer bastó la viralización de un dato falso en una cadena de WhatsApp para matar a un hombre inocente, ¿no? Facundo Pastor, buenas noches. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo fue el caso? Recordalo. Mirá, fue una situación muy compleja en Comodoro Rivadavia, donde se cruzó una información en el marco de un caso de abuso sexual a un chico de 12 años y terminaron matando a una persona, al padre de un supuesto acusado, ¿no? Un caso las gravísimo. redes sociales, Facundo, y las redes sociales a veces pueden hacer mucho daño.
Pero la impericia del gobierno tampoco ayuda, ¿eh? Porque no es suficiente con decir que hay que aguantar. No es suficiente ni oportuno en el medio de semejante tormenta pedir a los argentinos que tiren o tiremos todos juntos del carro. Y yo creo que además el gobierno tiene una responsabilidad política que se vincula con lo económico, en la generación de este clima de incertidumbre. Porque para mí, es una opinión, fueron los errores del gobierno que cometió este gobierno los que pusieron a Cristina en situación de empate virtual con Mauricio Macri. Y esta incertidumbre sobre el resultado electoral es lo que sigue retroalimentando la otra incertidumbre económica y financiera. Ahora lo voy a hablar con Roberto. ¿Vos coincidís conmigo? Coincido. Vos sabés que, perdóname, déjame aclarar una cosa. Vos sabés que yo no soy un condescendiente con el gobierno, digo... No. Es más, acá mi intendente sabe que a veces lo critico, pero nunca es con mala intención. Siempre es... de manera que, insisto, no le vendan a la gente un corralito porque no lo veo. Mejor. De repente aparece Carlos Heller sugiriendo que tendría que volver... Es un cuadro económico el kirchnerismo. Sugiriendo que tendría que volver a implantarse el cepo. Y en este país, muchos empresarios no hacen más que retroalimentar la suba de la inflación y acrecentar la pobreza. En un ratito más yo te voy a hablar de alerta inflación, por qué suben los precios. Te voy a contar 3 breves anécdotas. A una la protagonizó un pequeño y mediano empresario gastronómico, a la otra un mediano empresario de la industria del juguete y a la tercera una droguería farmacéutica. Estos son los empresarios típicos que especulan con lo que está pasando ahora para sacar una buena tajada. Y algún día se tendrían que mencionar con nombres y apellidos. Pero antes de ir a hablar con el intendente Jorge Macri, a quien le quiero preguntar, obviamente por la provincia y por el presidente, su primo también, me gustaría que pusiéramos el video de esa famosa pregunta, incluida viralizadísima respuesta del presidente cuando yo le pregunté por su padre, Franco Macri. ¿Puede ser? Vamos.